Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Déjate de Historias. Pues todo preparado para entretenerles un ratito con nuestra charla y lo que es más importante y haciendo honor al título del programa, con nuestro cuento. El cuento o la narración para adultos, en este caso, que nos traen nuestros invitados y nuestras invitadas. En esta ocasión es una mujer, se llama Isabel Toledo. Es escritora desde siempre, desde muy pequeñita. Estudió educación infantil y trabajó con niños durante 25 años. No ha dejado nunca de escribir, la poesía es lo suyo, ha publicado poesía desnuda y tiene varios libros inéditos. Y ahí la tienen ustedes. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches, Julia. Muchísimas gracias por venir, Gracias. por venir a contarnos tu historia y también pues por el gusto de conocerte y esta charla que seguro que va a gustar a nuestra audiencia. Eras muy pequeñita entonces cuando empezaste a escribir poemas y a subirte a un escenario, a interpretar esos poemas. ¿Quién valoraba que tu poesía era tan buena con 8 o 9 añitos y te hacía subir a un escenario? Pues mi profesora en el colegio, teníamos un grupo artístico, entonces pues se dio cuenta de mi inclinación por la poesía y por la literatura y me invitó a hacer un homenaje a Lope de Vega. Anda. Entonces pues fuimos al Ayuntamiento de Madrid, hicimos el homenaje a Lope de Vega y luego pues a partir de ahí empecé a actuar pues en el Teatro Español, en diferentes sitios, siempre con el colegio y con el grupo artístico del colegio. Me imagino que se nace con dotes para la poesía, de la misma manera que naces con dotes para tocar el piano a los 7 u 8 años y también ese niño o esa niña sube al escenario a hacer un mini concierto. Es algo que nace con nosotros, ¿no? Un don de Dios. Yo creo que sí que se nace, pero también es el ambiente donde tú te educas. Ya. En mi casa a mí me dormían con poesía, mi madre. ¿Qué me dices? Entonces, qué bonito. siempre me durmió así. Sí. Y yo ahora esas mismas poesías que me decía mi madre, yo se las digo a mi nieto. Entonces en mi casa siempre se ha vivido la poesía. Entonces ya sin salir de casa y arropada por toda la familia, estos mismos miembros de la familia ya te estaban inspirando para tus poemas, ¿no? Claro, mi abuela ya muy mayor, ya con 90 años, me recitaba sus poemas Sí. y yo la escuchaba desde muy niña, entonces me he criado en ese ambiente. Pero que digo que te inspiraban un poema al hijo, un poema a la madre, que por cierto lo has traído y me gusta Claro, mucho, sí. y después lo vas a leer. O sea, Siempre he escrito más a personas que a paisajes o ciudades, Ajá. más a sentimientos, más a momentos. Sí, la ternura inabalcable, ¿verdad? Sí. Lo que te puede inspirar la ternura, los hechos de ternura, los momentos esos especiales. Sí, es sobre todo por lo que más escribo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues antes de que nos quedemos sin tiempo, que siempre digo lo mismo porque tenemos 15 minutitos, vamos a proceder a leer la historia que has traído para nuestra audiencia, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adelante. Bueno, pues se llama Historia de una piedra y está basada en un hecho real. Era un día muy especial para mí. Se celebraba la boda de mi mejor amigo y había elegido la tienda más elegante. El mejor diseñador había confeccionado mi traje. Tenía que ser el más adecuado porque estaría ese día en el altar como testigo. Nada podía fallar. Estaba pensado hasta el más mínimo detalle. Era tremendamente importante que el traje me quedara a la perfección. Cuando fui a recogerlo, estaba muy ilusionado. Había soñado tanto ese momento. Al entrar, me esperaba una noticia que nunca hubiera podido imaginar. La planchadora había quemado la solapa de mi chaqueta. El tejido tenía un agujero que había que reparar y allí empezó mi pesadilla. En la tienda echaron el cierre y me retuvieron contra mi voluntad. Nadie debía enterarse o aquel famoso establecimiento perdería su reputación. Yo no entendía nada. Mi amigo se casaba en unas horas y yo estaba allí, atado a una silla. Las cuerdas apretaban mis muñecas causándome un gran dolor. Pedía una y otra vez que alguien me liberase, pero la respuesta siempre era la misma. Hasta que no estuviera arreglada la chaqueta, no saldría. Nadie debía enterarse de aquel tremendo horror. Las horas se sucedían lentamente mientras crecía mi desesperación y mi impotencia. ¿Cuántos días podía durar el arreglo de aquel agujero? Quedará muy bien, me decían intentando tranquilizarme, pero ¿cómo hacerlo en aquella situación? Ni siquiera podía comer los alimentos que con puntualidad me traían. Cada día me probaban de nuevo la prenda para ver si daban resultado los tratamientos que aplicaban.
Aquella chaqueta que yo había elegido por su tejido suave y cómodo se había tornado pesada y áspera. Con frecuencia me bajaban al taller para ver la mejor forma de subsanar el error, y cada vez era mayor el daño que me producía. La tienda se me antojaba ahora lúgubremente fría. Todos mis planes se habían evaporado en el aire, igual que un globo de gas que escapa de la mano de un niño. Y yo no podía hacer otra cosa que buscar incansablemente la forma de liberarme de aquella tortura. El dueño de la tienda acudía a visitarme y yo le suplicaba que terminaba aquel encierro, pero su respuesta era siempre la misma. Me pedía tranquilidad. Cuando el error estuviera subsanado, podría marcharme. De repente sonó un timbre familiar para mí, y una brisa agradable acarició mi rostro. Mis ojos se abrieron lentamente, temerosos aún de no saber qué iba a encontrarme. Pronto reconocí el ambiente familiar de mi habitación y a mi esposa durmiendo apaciblemente a mi lado. La angustia de la pesadilla oprimía aún mi pecho. Bajé despacio las escaleras que separaban el dormitorio del salón y me senté como cada día a desayunar. La bata blanca que utilizaba para mis consultas estaba preparada en una silla. Era martes y ese día por la tarde yo acudiría como cada semana para realizar cirugías en el hospital. Mientras me tomaba el café, me asaltó un caso que no había podido olvidar, aunque en su día no le di demasiada importancia. A mi consulta había acudido una chica muy joven para pedir mi consejo sobre una piedra que tenía en el riñón y que le estaba ocasionando muchas molestias. Era un caso fácil. Había realizado esa operación miles de veces y había adquirido una buena reputación como especialista en cálculos renales. La cité para el día siguiente, tranquilizándole sobre todos los miedos que lógicamente tenía. Puso en mí toda su confianza y al día siguiente realicé la intervención. La visité ya en su habitación antes de marcharme. Estaba orgulloso de mi trabajo, seguro de mi éxito como cirujano, y dejé firmada la alta para que pudiera irse al día siguiente. Por la mañana me avisaron de que no había sido posible que aquella joven abandonara el hospital. Su estado había empeorado debido a un coágulo que quedó en el riñón. La noche la pasó entre grandes dolores y vómitos continuos y tuve que intervenirla nuevamente. Me sentí un poco apenado, pero yo estaba seguro que mi trabajo estaba bien hecho. Al día siguiente volví a visitarla. Su estado no había mejorado. Contrariamente a todas mis perspectivas, su gravedad se complicaba cada vez más, pero daba por hecho que todo estaba bien, por lo que la derivé a medicina interna. Ante su empeoramiento, el médico de guardia decidió hacerle un TAC. El resultado fue la clave de lo que en realidad pasaba. En su uréter había un agujero que yo había producido en la primera intervención. Yo quería negar lo que era evidente, no era capaz de asumir mi equivocación. ¿Cómo después de tantos años de prestigiosa carrera iba a cometer un error semejante? Me negaba a admitirlo, pero el resultado del TAC era demasiado contundente. Tuve que practicarle una tercera intervención y entubar aquel uréter para controlar la fuga de orina. Qué lejos estaba aquella muchacha, que ilusionada, confiada en mi experiencia, había venido a mi consulta. Ahora era un cuerpo debilitado por la fiebre, los antibióticos y 3 cirugías en tan poco tiempo. Yo no podía aceptar mi error y para ello me escudaba en el riesgo que tiene mi profesión, en todas las posibilidades que se pueden dar ante una intervención. Pero dentro de mí sabía que si yo hubiera tratado aquel caso sin la prepotencia de mi gran prestigio, hubiera descubierto antes el error y aquella muchacha no tendría que haber pasado por todo el sufrimiento que la tuvo durante semanas postrada en una cama. Mientras recordaba este caso, mi mente se conectó con el sueño de la noche anterior. Seguramente de una forma inconsciente, aquel agujero de la chaqueta tenía mucho que ver con el de esta muchacha. Mis días encerrado en aquella tienda significaban lo mismo que el tiempo que estuvo ya ingresada. Pero había una gran diferencia. Mi pesadilla había terminado al despertar y ahora estaba delante de mi desayuno leyendo tranquilamente el periódico. Ella, en cambio, había pasado todo el verano intentando sobreponerse a tanto tratamiento, a las constantes pruebas a las que tenía que ser sometida. Pensé una y otra vez en cada detalle de aquel sueño que todavía me tenía sobrecogido. Mi impotencia ante el encierro, todo tenía tanta conexión con el caso de la piedra en el riñón de aquella muchacha. Entonces me di cuenta que toda la angustia de la noche anterior no era nada comparada con la suya y que la realidad de aquel caso podía superar a la más angustiosa de todas las pesadillas. Qué tremenda narración, de verdad. Qué grande es la labor que hace el médico, el cirujano, esa labor callada, ¿verdad? Que tú te pones ahí en la mesa de operaciones, te anestesian, parece que te despides del mundo y bueno, y piensas que sí, que vas a volver naturalmente, pero siempre con una pequeña duda. Siempre y en ese momento el cirujano o la cirujano es
es tu salvador, pones toda tu vida en sus manos, en la confianza de que vuelves. Hay libros a este respecto, ¿no? Precisamente estoy leyendo uno que no recuerdo muy bien el autor, pero se titula algo así como No me hagas daño, y es la experiencia de un neurocirujano, abrir la cabeza, ver lo que hay ahí dentro, ¿no? Si el tumor es malo, si no es malo, pero está mal situado. Bueno, tremendo, es un mundo ese. Deberíamos tener más información de lo que esta gente hace por la sociedad y por cada persona en particular, ¿no lo crees? Sí, desde luego que sí. Y ahí está nuestra poetisa Isabel con un poema a tu madre, que tengo mucho interés en que lo leas para que te conozcan también en ese sentido. Recuerdo que el libro que Isabel has publicado se titula Poesía desnuda, ¿verdad? Desnuda. ¿Está este poema dentro de este libro? Sí, ¿no? No, este concretamente no. Bueno, pues este va en el próximo, que saldrá aproximadamente para octubre o así. Muy bien, pero estará para nuestra audiencia. Adelante con el poema a tu madre. Ahora recuerdo, madre, tus días del otoño, pues se van reflejando los míos en tu río, cuando por tu corriente navegan cansados los sueños ya pasados como ahora van los míos. Ahora recuerdo, madre, tus pasos fatigados, ahora recuerdo, madre, tus huesos doloridos, la casa que en penumbra se va quedando sola y el camino sin vuelta que se lleva a los hijos. Ahora recuerdo, madre, el mar de soledades que te inundó la noche porque se había dormido ese suspiro suave que ocupaba tu alcoba después de tantos años de amaros siempre unidos. Ahora recuerdo, madre, palabras olvidadas que yo no tuve en cuenta y que ahora yo repito, las manos que se quedan vacías de caricias, esperando deseos que nunca ves cumplidos. Ahora recuerdo, madre, que voy siendo tu imagen, la historia de una vida como la que hoy yo vivo. Pero ya ves, sucede que hoy que por fin te entiendo, tú ya no estás conmigo. Qué sensible y qué triste. Uf, muy bonito, de verdad. Una curiosidad, Isabel, los poetas dais recitales de vez en cuando, como si de un recital de canción se tratara o un instrumentista, ¿no? Y lo hacéis ¿en qué tipo de lugares? ¿En ateneos, en centros culturales? ¿Dónde convocáis a la gente para leer esas poesías vuestras? Bueno, yo normalmente lo he hecho en casas regionales mucho. Casas regionales. En casas regionales, en Madrid, sí. En el Ateneo, en diferentes sitios, en un homenaje que hubo a García Lorca. Muy bien. Entonces eso. Pero últimamente mi hijo escribe también, escribe la letra y la música de sus canciones. Muy bien. Y entonces a veces recito con él. Él me acompaña a la música y yo recito mis poemas. Qué bien, o sea que es compositor. Es compositor, sí, de letra y música. Qué bien. Una curiosidad antes de dejarte. A veces alguien le pide al poeta un poema personalizado, un poema a la carta, es decir, mira, es la primera comunión de mi niña, ¿quieres hacerle un poema? Te pago lo que me pidas y tal. ¿En este sentido trabajáis también así o no? Bueno, la palabra trabajar no es exacta. Yo sí que hago muchos poemas para mis amigos, para bodas, ajá, pero no con un fin económico. Con un fin económico. A veces, tristemente, tienes que escribir para la muerte de algún amigo. Y se hace. Y se hace, sí, y se pone... O sea, yo tengo poemas en lápidas de amigos y de hijas de amigos. Qué interesante, muy bien, muy bien. Isabel Toledo, pues ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Nos ha gustado la narración y nos ha gustado muchísimo también el poema a tu madre, a todas las madres, que seguro que alguna lagrimita pues se habrá deslizado en más de un rostro de los que están pendientes de nuestro programa y de la programación de Déjate de Historias. Gracias y hasta otro día. A ver si tenemos ocasión de vernos nuevamente aquí. Gracias. Y a ustedes Buenas muchísimas noches. Gracias también, como siempre, y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.